Sean bienvenidos a Ciudad del Cusco. Continuando nuestro recorrido, no podía faltar explorar las calles empedradas del Imperio Inca. Algo que quiero confesarles es que desde muy pequeña soñaba y pensaba con fuerza que algún día estaría caminando por estas calles. Y así es, lo cumplí. Como es un sitio muy interesante y lleno de historia, te recomiendo que te tomes un día para recorrerlo por tu cuenta. Yo quería explorar todos los lugares posibles, no dejar ningún rincón por conocer. Y así fue, caminé y entré a muchos lugares donde la entrada era libre. Te cuento que Perú es uno de los países más reconocidos por su excelente gastronomía y en la parte más céntrica del Cusco hallarás muchos locales y restaurantes de comida, tanto cusqueña como de diferentes partes del Perú. Ese día me dediqué a buscar lindos souvenirs para recordar y compartir un poco del Cusco. El primer sitio al que visité fue Chocomuseo. Acá conseguirás el chocolate autóctono de la región. Es muy difícil no sentirse atraído por la artesanía cusqueña. Están llenas de colores, figuras que en su momento eran muy representativas para los incas, como lo fue el cóndor, el puma, y animales que en su época eran muy comunes en la región. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención fueron sus textiles. Estos, en su gran mayoría, son elaborados con lana de alpaca u oveja, teñidos con tintes naturales. Esto lo vas a poder conseguir en gran parte de la ciudad del Cusco. Cuando se trata de conocer lo más típico de una región, sí o sí debes visitar el mercado central. En este caso se llama Mercado de San Pedro. Sus cosas más exóticas podrían ser el cuy y otras tradicionales como el pan o sus quesos. Los productos agrícolas más emblemáticos son el café y el cacao, granos andinos como sería la quinoa, la kiwicha y el choclo que vendría a ser el maíz blanco gigante. Como les comenté en un principio, yo quería aprovechar al máximo cada lugar, entrando a muchas tiendas de souvenir y constatar con mis propios ojos qué cosas hermosas podía conseguir. Pero ya con esta última cerramos nuestras compras y nos vamos directamente al mural del Inca.
Si de por sí la Plaza de Armas de Cusco es impresionante, te quiero mostrar uno de los secretos que se encuentra en la Iglesia Compañía de Jesús. Antes de hablarte del barrio de San Blas, quiero decirte que la ciudad del Cusco se encuentra a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Esto causa que te falte un poco la respiración. Ahora bien, las calles del barrio de San Blas son empinadas y empedradas, por lo que subirlas te va a causar un poco de fatiga. El barrio San Blas es muy famoso por sus galerías y talleres. En este momento te estoy mostrando la Plaza San Blas, el cual podrás ver a veces exposiciones de artesanías o música en vivo. Nos encontramos en este momento en San Blas, súper típico este lugar, y voy a entrar al Museo Taller Hilario Mendívil. Vamos a ver qué hay de bonito por acá. La artesanía de Hilario Mendívil se centró en imágenes religiosas de cuello alargado. Muchos decían que quería parecer al cuello de la alpaca. A este punto no se permitía grabar, pero acá estoy, grabando a escondidas. Oh, súper lindo. Solo me queda decirte que esta es una experiencia que por más que te la cuenten o veas muchos videos acerca del Cusco, no puedes dejar de experimentar por tu propia cuenta. Muchas gracias por seguirme paso a paso en mi recorrido por el Cusco. Recuerda suscribirte, darle a like y comentar cualquier cosa o detalles que quieras de este video. Como te digo, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Sí es famoso, de ahí se toman excelentes fotos para Instagram. Cuando uno está hablando está saliendo tampoco. No se vuelve amarillo, ahora están viendo verde.